Realmente durante estos últimos mensajes, recordaba el mensaje de Gregorio, donde nos nos preguntaba o nos exhortaba a no dejar de congregarnos, pero también exhortarnos los unos a los otros. Luego Wilfredo la semana pasada hablaba acerca de si no es este el tiempo de la siega. Y entonces, al reflexionar acerca de estos dos temas, en mi mente vino esta frase. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca como Iglesia Bautista La Boca y nos toca como personas, como individuos, como ciudadanos, volver a empezar. Volver a empezar. Pero ¿cómo se hace esto? La pregunta, ¿cómo nosotros, los seres humanos, volvemos a empezar? Empecé diciéndoles que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios quiere que nosotros volvamos a empezar si hemos caído. Leíamos en Primera de Juan los versículos, el capítulo 1, los versículos 6 y 9, en donde nos habla de reconocer nuestro pecado, de traer nuestras iniquidades al altar y pedirle al Señor que Él nos perdone, porque si lo hacemos, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a limpiar, nos va a perdonar. Y ahí inicia ese proceso de restauración, ese proceso de transformación. Y entonces eso es lo que quiero hoy que revisemos en 4 puntos específicos que están en 4 versículos que vamos a encontrar en nuestra Biblia. Y la otra recomendación importante es no mirar atrás y seguir adelante. Para volver a empezar es importante no mirar hacia atrás. Siempre recuerdo la historia de la mujer que se convirtió en una estatua de sal cuando salía de Sodoma y Gomorra y miró hacia atrás lo que estaba dejando, ¿verdad? Cada vez que miramos hacia atrás, y ahora vamos a ver, hay cosas del pasado que es importante recordar para aprender. Sin embargo, necesitamos mirar hacia adelante para poder seguir nuestro camino. El primer punto que quiero traerles es, primero, aceptar la responsabilidad sobre el propio fracaso o sobre la propia situación. Y el libro de Proverbios, el capítulo 28, el versículo 13, lo tenemos aquí en la pantalla, dice: el que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que oculta sus pecados no prospera. Aun cuando Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce de nosotros, decía el salmista: ¿a dónde me esconderé si conoces cada hebra del cabello que tengo? Mientras oculte mi pecado, mientras no los confiese, definitivamente no voy a alcanzar la misericordia de Dios. Pero si los entrego, si los confieso, Él renueva sus misericordias. ¿Cuándo? Dice la Biblia que sus misericordias se renuevan día con día. Cada mañana las misericordias del Señor se renuevan para nuestra vida. Cuando nos negamos a admitir nuestros propios errores o nuestras propias fallas o pecados, no logramos aprender nada de ello. Y generalmente hay una respuesta casi incondicional, y es que es mejor culpar a los demás, es mejor señalar hacia allá, es culpa de la vida, de mis padres, del gobierno, es culpa de las diferentes situaciones, y no asumir responsabilidad, que es el primer punto, sobre la situación que estoy pasando, definitivamente no va a permitir que nosotros podamos avanzar. Entonces, la primera acción que nosotros necesitamos hacer en el nombre de Cristo es poder reconocer nuestra situación.
¿verdad? Nos insta Proverbios a reconocer nuestros pecados, y también lo veíamos en la lectura de Primera de Juan. Y el salmista también puedo recordar que en varios de sus salmos menciona que mientras cayó su pecado, sentía que su cuerpo y todos sus huesos sufrían un gran dolor, porque no había reconocido, no había presentado sus pecados ante el Señor, buscando definitivamente su misericordia, su perdón, ¿verdad? El segundo punto que es importante que tengamos en cuenta para volver a empezar es dejar de lamentarnos y empezar a arrepentirnos. La quejanza, como le digo yo, definitivamente no nos ayuda mucho, y muchas veces nos pasamos toda nuestra vida quejándonos de la mala fortuna, quejándonos de la vida, quejándonos de las cosas que nos ocurren. Sin embargo, lo que nos pide o lo que nos dice la palabra del Señor es, en vez de estar quejándonos, arrepentirnos. La palabra arrepentirse en griego significa cambiar de mentalidad. Significa ver las cosas desde otra perspectiva, desde otra dirección. Y aquí lo más importante desde el punto de vista de volver a empezar, lo que dice la palabra del Señor es cambiar nuestro corazón. Al final lo que el Señor ve no es nuestra apariencia física. Lo que el Señor mira es la naturaleza genuina de nuestro corazón. Al arrepentirnos y cambiar nuestro corazón, que también está conectado con nuestra mente, porque para creer también necesito pensar, necesito estar conectado con nuestros pensamientos. Y esos pensamientos se van a conectar con nuestras emociones, y esa conexión entre el pensar y el sentir se va a convertir en una conducta. Y esa conducta de cambio, esa forma diferente de actuar en arrepentimiento, es un paso fundamental para volver a empezar. Mientras sigamos en la queja, en la conmiseración, diciendo que no puedo, que no sirvo, que no tengo, todas esas frases que muchas veces el enemigo utiliza en esa batalla de nuestra mente, donde se libran las principales batallas del ser humano. Es aquí, en nuestra mente, en esos mensajes que nos producen mucho malestar y mucho dolor muchas veces, y nos impide avanzar hacia adelante. Sin embargo, Dios hará de lado todo eso si nosotros nos arrepentimos genuinamente de nuestro pecado. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios, el capítulo 7, el versículo 10. Y dice 2 de Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí encontramos dos tipos de tristeza: la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. La primera, que es la tristeza según Dios, nos motiva hacia el cambio, produce en nosotros, dice la palabra, Él produce en nosotros el querer como el hacer, produce en nosotros de manera genuina en nuestro corazón a actuar y pensar en forma diferente. Cuando pensamos en la tristeza del mundo, es una tristeza que nos desmoraliza, que nos deprime, que nos detiene, y es la que, dice aquí, conduce a la muerte. Durante todo este tiempo de pandemia, recuerdo las palabras del pastor Bruno exhortando e insistiendo en el tema del cuidado de la salud mental, porque definitivamente, y está ya comprobado por la Organización Mundial de la Salud, la consecuencia mayor
para este siglo y el venidero, producto de esta pandemia, son las enfermedades mentales. Y dentro de esas enfermedades mentales, todo lo que tiene que ver con la depresión, con pensamientos suicidas, con sentimientos definitivamente de despojo o de impotencia frente a las situaciones, nos producen de manera genuina una sensación de derrota, de tristeza profunda, que puede ser cambiada primero si reconozco mi situación, si busco ayuda y, como dice el primer versículo que leíamos, si entregamos genuinamente nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos al Señor, Él en su infinita misericordia va abriendo caminos, nuevas formas de hacer las cosas. Él hace camino donde no hay. Hay una alabanza que habla acerca de estas nuevas sendas que el Señor hace para nuestra vida, día con día. Entonces, estas situaciones son devastadoras. La autocompasión, la insensatez o inclusive la amargura. Nunca se aprende nada en entornos de depresión y de autocompasión. Lo vemos también en la historia de Job, en donde él jamás se quejó de su condición, pero era importante que él mismo se cuestionara y se repusiera todos los días para poder salir adelante, porque lo que él estaba sufriendo era muy fuerte, perdiendo todo, incluso su familia, que era lo más importante para él. Entonces, en casi todas las historias de éxito, probablemente inician con fracasos, con derrotas, con pérdidas, con errores. Y aquí lo importante es aprender de esos errores. Se llama lecciones aprendidas, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido como Iglesia La Boca? ¿Qué hemos aprendido como Iglesia Bautista La Boca en estos 2 años? Willy decía el domingo, ¿verdad? Me presento ante todos ustedes, confieso mis pecados, me pregunto, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Verdad? Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora como iglesia? ¿Cómo volvemos a empezar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese es el llamado y esa es la oportunidad que el Señor nos está dando en este día. Volver a empezar. Siempre podemos volver a empezar. ¿Qué nos hace falta? La decisión. La decisión. Decía también Willy que Dios es un caballerazo, no nos va a obligar, va a estar allí, solo tengo que dar el paso. Y en ese momento en que doy ese paso de reconocer mi pecado, el Señor tiene misericordia y hace todos mis caminos nuevos de aquí en adelante. De aquí en adelante. El tercer punto importante para volver a empezar es duro, olvidar el pasado y pensar en el futuro. Olvidar el pasado y pensar en el futuro. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 3, el versículo 13. Filipenses 3:13 asegura que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo leo de nuevo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la pregunta de reflexión en este momento es, ¿tienes recuerdos que te siguen manipulando o sigues recordando el pasado? ¿Qué podemos hacer con el pasado?
¿Podemos hacer algo con el pasado? Con el pasado no hacemos nada. Podemos hacer una cosa productiva: aprender. Aprender. ¿Qué es lo que no debo repetir? ¿Qué es lo que necesito empezar a hacer a partir de ahora? Sin esas preguntas no volveremos a mirar atrás o a cometer las mismas situaciones, porque vamos aprendiendo. Por eso hay un dicho secular que dice que el hombre es el único que se tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿verdad? Porque definitivamente volvemos a aquellas cosas que son rutinarias, porque como digo yo también, en ocasiones somos animales de hábitos, volvemos a las mismas cosas. Para realmente cambiar el rumbo es importante cambiar el ciclo, cambiar la forma de hacer las cosas constantemente. Y ahí vamos a empezar a ver los cambios que la palabra del Señor obra en nuestra vida. Porque su palabra es verdad, y es verdad hoy y siempre. Y Él nos ha dicho que olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, ¿qué hago? Prosigo a la meta. Fíjense que la palabra del Señor es muy intencional, lo que encontramos y cómo está escrita la palabra. Aquí dice, prosigo a la meta. ¿Eso qué significa? No es que ya llegué, es que en la vida del cristiano y en nuestra vida es el caminar constante, perseverante, con fe, con la ayuda del Espíritu Santo, que nosotros logramos efectivamente proseguir en ese camino hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada vez que venga a nuestra mente esos pensamientos que yo le llamo, o que se le llama pensamientos limitantes, los pensamientos de no puedo, no sé, no tengo, no hay, es que nunca lo he hecho así antes, ¿y por qué lo tendré que hacer ahora diferente? Cada vez que lleguen esos recuerdos, es importante recordar que prosigo a la meta, que necesito mirar hacia adelante, que necesito seguir en el camino y en la promesa, y no son unas, son miles de promesas que nosotros encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Las promesas del Señor son hoy, aquí y por siempre. Asirnos de esas promesas en nuestra vida. Y entonces permitir que ese pasado se quede atrás. Por eso les decía, no mirar atrás, porque mientras sigo mirando hacia el pasado, eso me va a restar fuerzas, energía, motivación para poder mirar hacia el futuro. Ese futuro es lo que me da razones para proseguir a la meta, porque tenemos esa visión de lo que queremos. Por eso es importante que como Iglesia Bautista La Boca volvamos a hacer nuestro compromiso con la misión de nuestra iglesia. ¿Para qué existe nuestra iglesia? ¿Por qué estamos aquí como iglesia? ¿A qué nos llamó el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros? Somos cartas abiertas, como dice el apóstol Pablo, cartas abiertas porque somos de inspiración para que otros puedan ver lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida. Si eso no se puede ver, entonces el Señor todavía está trabajando y obrando. Prosigo a la meta. No somos producto terminado, no es que ya terminó, no, somos un proceso, somos una persona de manera integral en un proceso de transformación. Pero es importante que de manera intencional cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia o como individuos, tomemos esa decisión.
Si nos seguimos quejando, si seguimos mirando atrás, ahí nos vamos a quedar estancados. Necesitamos volver a empezar, necesitamos mirar hacia adelante con un propósito claro para poder avanzar en nuestra vida. Nadie ha dicho que sea fácil, va a ser difícil. Pero la palabra de Dios también dice que con Él somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Entonces, es crucial de aquí en adelante dirigir nuestros pies hacia esta nueva vida. Es cuestión de elegir vivir en condenación sin confesar mi pecado o confesar mi pecado y seguir adelante. Entonces, el pasado me sirve de lección, pero estoy mirando hacia el futuro. El cuarto punto para volver a empezar es confiar en que Dios te solucionará. Confiar en que Dios te solucionará. Y esta aseveración la encontramos en Romanos 8:28. Y dice así la palabra del Señor: sabemos además que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas le ayudan a bien. Pero ahí no termina el versículo. El versículo sigue diciendo: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito al cual Dios nos ha llamado? A alabarlo, a glorificar su santo nombre. Por eso estamos aquí, lo decía Gregorio esta mañana al iniciar. Estamos aquí para reconocer y alabar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por esas nuevas misericordias que se han renovado en nuestra vida. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien. Estoy totalmente segura que pese a que la humanidad entera probablemente no todos comprendamos o entendamos cómo surgió esto de la pandemia, lo cierto es que hubo una gran depuración en el mundo. Triste, feo, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista, inclusive todavía hablan de crisis alimentaria, ¿verdad? Estábamos también viviendo en un proceso de sobrepoblación donde las Naciones Unidas hablaban de que el próximo año nos íbamos a quedar inclusive sin alimento porque no hay suficiente alimento para abastecernos. Cuando uno lee todas esas estadísticas y esos pronósticos, de verdad que dan un terror. Pero frente a todas esas cosas hay un propósito. A veces no lo entendemos en el momento en que esas cosas ocurren. Pero en todas las situaciones de la vida, el Señor está en control. Y el Señor tiene propósito. Propósitos para bien de nuestra vida. No propósitos para mal. Propósitos para bien. No nos prometió que como cristianos no íbamos a sufrir, ni íbamos a tener dificultades. No nos engañó. Su palabra es clara. En este mundo tendréis aflicción. Siempre tendremos pobres entre nosotros. Pero hay un propósito mayor por lo cual Él nos creó. Para alabarlo, para adorarle y para compartir el mensaje de salvación con otras personas. A través de nosotros, como cartas abiertas al mundo, que las personas puedan ver ese testimonio. Entonces, Dios está creando un estampado con el tejido de nuestra vida y ese tejido va a ser hermoso. Todo encajará. Como decía al inicio, lo importante es mirarlo desde la perspectiva
de Dios y nuestra mirada no es la mirada de Dios. No estamos en esa perspectiva. Por eso a veces nos limita, ¿verdad?, el entendimiento. Por eso es importante entender. Por eso Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio un cerebro maravilloso para poder entender, comprender, aprender, asimilar y luego aplicar su palabra en nuestra vida. Eso va haciendo, como decía también el apóstol Pablo, en esa transformación constante de nuestra mente, de nuestro ser, de nuestro espíritu. Qué cosa más maravillosa como nuestro propio cuerpo, de quien nos hizo este Dios maravilloso, se puede regenerar. Cómo compensa las ausencias de una cosa con otra para lograr ese equilibrio en nuestro cuerpo, en nuestro estado mental, en nuestra salud en general. Entonces, quizás nos hemos preguntado alguna vez si los problemas vienen del enemigo, o tal vez proceden de otros cristianos, entonces nos tocó pues, o es una dificultad que proviene de Dios, o será que yo mismo he causado esos problemas. Al crecer en la fe, nosotros aprendemos que lo importante no son los problemas, o cuál es la fuente. Lo importante es que Dios se valdrá de todo esto, de todas maneras, para nuestro beneficio, que ayude para bien, aunque al principio no lo veamos, al principio no lo entendemos. Al principio de la pandemia, el estar confinados fue muy difícil para todos nosotros. Somos seres sociales, necesitamos estar con otras personas. Inclusive nuestras neuronas espejo necesitan estar con otras personas para seguir aprendiendo, ¿verdad?, para fortalecer los vínculos. Por eso era tan importante. Tuvimos que utilizar otros medios, pero esos medios también nos ayudaron. Y le damos gracias a Dios por todo lo que se pudo transmitir a través de las redes sociales. Sin embargo, limitan esa conexión. Entonces, qué importante es reconocer que al final de todas las cosas que ocurren, el Señor lo va a usar para nuestro beneficio. Dios desea tomar nuestros mayores fracasos, desengaños, para transformarlos en puntos fuertes. Ese es el mensaje de nuestra vida. ¿Cuáles son esos puntos más débiles que tú tienes? Sean los que sean, Dios desea trabajar en ellos. Y lo único que precisa es que dejemos de lamentarnos entre nosotros y le permitamos a Él obrar en nuestra vida. Si hacemos esto, estos 4 sencillos pasos, voy a volver a repetirlo. El primero, aceptar responsabilidad por el fracaso propio. Segundo, dejar de lamentarse y empezar a arrepentirnos genuinamente. El tercero, olvidar el pasado y pensar en el futuro. Y cuarto, confiar en que Dios te va a solucionar. Y asirnos de esta promesa que dice Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En conclusión, entonces, este nuevo propósito, ¿verdad? Este nuevo propósito, este nuevo comienzo es posible. Y voy a leer algunas citas bíblicas que nos refuerzan. Eso no lo tenemos acá en la proyección, así que usted puede buscarlo en sus Biblias o en su celular en la aplicación de la Biblia. Primero, Dios nos da canciones frescas de alabanza. Hoy no, cuando hacía el programa, estas canciones que hoy hemos cantado, ¿verdad? Te quiero cantar una linda canción, es una canción, ¿como cuántos años tendrá, Wilfredo? No sé. La he cantado creo que toda la vida, ya tengo medio siglo y un poquitín más. Él tiene un poco más, ¿verdad?
hace tanto tiempo. Quiero cantar una linda canción, El esplendor de un rey. Son alabanzas que tocan, no sé a ustedes, pero tocan mi corazón de una manera genuina. Y el Señor pone canción fresca en nuestra boca todos los días. El salmista en el Salmo 43 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En este nuevo propósito, en este nuevo comienzo, el Señor pondrá una canción fresca en nuestro corazón. Dios está en el negocio de trasplantar corazones. Y en Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Alguna vez a mi querido esposito le dije eso, que dejara que el Señor le quitara ese corazón duro y le diera un corazón de carne, sensible a la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas? ¿No se acuerdan? Hace un par de años, más de 30, imagínense. ¿Ok? Ezequiel 11:19. Dios está en el negocio de trasplantar corazones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. En el desierto más árido, la fuente refrescante de Dios ya está brotando. Y eso lo encontramos en Isaías 43:19. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Un nuevo comienzo, una cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, vendrá a la luz. Os abriré camino en el desierto, donde no hay camino, y ríos en la soledad. Dios cambia las mentes, actitudes y nuestro ser por completo para que podamos ser como Él. Y eso lo encontramos, esto es también pensar. En Efesios 4, el versículo 22 y 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de ese viejo hombre y renovaos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras actitudes en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios. Dios verdaderamente hace nuevas todas las cosas. En Isaías 65:17 encontramos esta otra promesa: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Por eso no necesitamos nosotros estar recordando. El Señor ya agarró eso, lo tiró al fondo del mar y ya no lo recuerda. Ahí están. No más vendrá al pensamiento. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. En Cristo Dios nos da un nuevo comienzo. Y ese es el versículo que quiero que usted recuerde. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas he aquí son hechas nuevas. Esa es la oportunidad que el Señor nos da hoy, de hacer todas esas cosas nuevas.
Un nuevo comienzo no tiene que esperar entonces. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. En Lamentaciones 3, los versículos 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová ya no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. E incluso al final de nuestra historia, Dios inicia otra. En Apocalipsis 21:5 dice la palabra del Señor: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Apocalipsis 21:5. Y preparándome para este mensaje, me encontré con este poema de Louisa Fletcher Tarkington, que dice: la tierra para volver a empezar. Ojalá hubiera un espléndido paraje, una tierra para volver a empezar, donde antes de entrar soltáramos nuestros viejos ropajes, la suma de nuestros yerros, nuestras angustias y nuestra codicia egoísta, para no ponérnoslos de nuevo. Ojalá diéramos con él fortuitamente, como el cazador que halla un sendero perdido. Y ojalá que la persona a quien enceguecidos con tremenda e indolente justicia tratamos, estuviera a la puerta para saludarnos alegre como a un compañero al que se aguarda. Volver a empezar es posible. Podemos volver a empezar. Ese es el camino, esa es la ruta, ese es el llamado que el Señor nos hace. Volver a empezar. ¿Quieres volver a empezar? ¿Estás dispuesto a volver a empezar? Necesitamos ese compromiso de cada uno, porque no es colectivo, es individual. El Señor trabaja con cada uno de nosotros de una manera especial y particular, porque nos ama, porque sus misericordias, como hemos visto, se renuevan día con día. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque pusiste en nuestros corazones el poder estar aquí en tu casa de oración. Señor, en este momento, como Iglesia Bautista La Boca, queremos, Señor, reconocer nuestros pecados, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras falencias. Padre, queremos entregar todo eso, todas esas preocupaciones, todo ese dolor, todo ese enojo. Queremos entregarlo en esta mañana, Señor. Queremos que tú lo tomes y lo puedas tirar a la profundidad del mar. Te pedimos, Señor, que renueves, que reavives esa llama de tu Espíritu en cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, servirte en espíritu y en verdad. Que podamos, Señor, reconocer que hemos fallado ante ti, pero que pedimos, Señor, tu misericordia. Nos aferramos, Señor, a tu palabra, de que tú haces un nuevo camino, un nuevo sendero, Señor, y reconocemos y sabemos que esa es tu voluntad. Gracias, Padre, porque durante estos 40 años, hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Permite que de aquí a los próximos 40 podamos, Señor, hacer un nuevo camino, podamos escribir una nueva página en el libro de esta iglesia, Señor, y en el libro de nuestra vida. Renueva, Señor, nuestra mente, renueva, Señor, nuestros corazones, renueva, Señor, nuestras fuerzas como el águila, como el búfalo, Señor. Gracias, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres el único, el verdadero, Señor. Gracias por tu palabra y por tu promesa en nuestra vida.
Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú seguirás haciendo y por todo lo que tú harás, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús.